En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor ha tenido compasión de mí, también la tendrá de ti. Lo van a decir muchos santos, y entre uno de ellos, San Agustín, que él mismo en el libro de sus confesiones va a escribir su vida, pero no sus virtudes, sino todos sus defectos. Y a pesar de sus defectos, Dios lo llamó, y lo llamó a un ministerio tan grande. San Pablo él mismo va a decir: yo soy indigno, y en todas sus cartas él no va a ocultar quién es verdaderamente. Y eso, hermanos, se entiende cuando leemos hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, que dice: el Señor subió al monte y llamó a los que él quiso. No le pidió el parecer a nadie. No le preguntó a los fariseos, no le contó al pueblo, no les dijo: miren, levanten la mano los que están de acuerdo con que elija a estos y levanten la mano con los que no están de acuerdo. No, llamó él a los que él quiso. Y lo que más llama la atención en la Sagrada Escritura, ustedes y yo le hemos leído, hemos escuchado los textos, y es que la Sagrada Escritura jamás cubre los defectos, las miserias de los apóstoles. Pedro, que es la roca, que es sobre quien Cristo dijo: edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer. ¿Cómo lo vamos a ver el Jueves Santo? Negando al Señor. No, yo no lo conozco, no sé quién es, y echando maldiciones. Yo no conozco a ese hombre. A Santiago y Juan pidiendo los primeros lugares, porque ellos, uno quiere sentarse a la derecha y el otro a la izquierda cuando Jesús esté reinando. Tomás, el incrédulo, el que dijo: mientras yo no meta mi dedo en los hoyos de los clavos, mi mano en su costado, no creeré. Hombres imperfectos en un mundo imperfecto, al cual Dios los manda a predicar el evangelio de la misericordia, pero no un evangelio de la misericordia que ellos escucharon hablar, no, el evangelio de la misericordia de Dios que se ha manifestado primeramente en sus vidas. Si Dios ha tenido misericordia de mí, la tendrá también de ti. Nosotros conocemos a tantos santos que hoy les vemos con admiración, pero antes de que el Señor los llamara, ¿cómo era la vida de ellos? Hemos leído la vida de San Francisco de Asís, un muchacho de parranda, ¿verdad? Parrandero. Un San Francisco Javier, patrono de las misiones, parrandero, ¿verdad? Un muchacho de mundo, de calle. Y empezamos a ver a todos los santos cómo eran sus vidas antes de que el Señor los llamara. Santa Teresa de Ávila,
habla de sus defectos y dice cómo era ella antes. Dice, yo era una muchacha de mundo, ¿verdad? Dada a las novelas, a la historia de caballero, nada de ir a la iglesia. ¿Qué va a hacer eso? ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres corrientes, con defectos, ni siquiera cultos, ni siquiera sabían leer y escribir, ni siquiera eran aquellas personas que pasaban solo metidas en el templo, como para decir, el Señor fue al templo y escogió ahí a los mejores hombres para que fueran sus discípulos. No, fue a Galilea y vio a unos pescadores y les dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. ¿Qué será eso?, dijo. A saber, pero sigámoslo. Y lo siguieron. Monseñor Óscar Barahona decía, porque a veces vivimos quejándonos de los sacerdotes, de los defectos de los sacerdotes. ¿Y quién ha dicho que los sacerdotes son ángeles bajados del cielo? Son hombres llamados a un servicio especial en la iglesia, pero también están llamados a vivir un proceso de conversión en sus vidas, como el Papa Francisco lo ha insistido muchas veces. Y hemos visto incluso el Papa que de manera pública dice, voy a confesarme, para que vean que el Papa también se confiesa. Y hemos visto fotografías del Papa cuando está en un confesionario, ¿y cómo está? Hincado. ¿O nunca han visto fotografías del Papa? Que está hincado, el sacerdote está en el confesionario y solo una cortinita divide, o si no, él se pone enfrente del sacerdote, no en la cortina, sino enfrente, y se arrodilla y vengo a confesarme. Para dar a entender que todos necesitamos de la misericordia de Dios, que el único perfecto es Dios. Él es el único perfecto, y de ahí todos nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso, que como dijo San Pablo, hacemos lo que no queremos y no hacemos lo que queremos hacer. Queremos ser buenos cristianos, queremos hacer las cosas bien, queremos vivir el evangelio como se debe, ¡pum!, nos damos en los dientes. Venimos a confesarnos y decimos, Padre, me acuso que he cometido este pecado, pero yo estoy arrepentido y yo no vuelvo a cometerlo. Padre, yo le pido al Señor, yo de verdad estoy arrepentido. Al siguiente día he vuelto a caer, porque esa es nuestra humanidad. Y por eso Jesús, en su palabra, lo que más va a poner de manifiesto es su misericordia. Acuérdense cuando llegó Pedro y le dijo, Señor, si mi hermano me ofende 7 veces, ¿7 veces tengo que perdonarlo? No, le dijo el Señor. No te digo 7, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Si tu hermano te ofende y 70 veces 7 viene a pedirte perdón, perdónalo. Y a mí, yo cuando escuché ese texto, ¿verdad? Y me puse a pensar, Dios mío, y si Dios me pide a mí que perdone yo a mi hermano 70 veces 7, ¿cuántas veces estará dispuesto Dios a perdonarme a mí? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Y la cantidad? Siempre. Siempre que tú y yo busquemos al Señor con un corazón arrepentido, Dios está dispuesto a darnos su misericordia. Pero ¿sabes cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? Aquel del cual tú y yo no nos arrepentimos. De aquel pecado que tú y yo hacemos y estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo al hermano, estamos agrediendo al hermano, ¿y qué? Y no hay arrepentimiento, no hay dolor. Y eso fue lo que Jesús llamó el pecado contra el Espíritu Santo, cuando Dios me está ofreciendo su misericordia, su gracia, y yo me cierro a la gracia de Dios porque me aferro a mi pecado porque ese pecado me genera una ganancia. Me conviene.
Y entonces, ¿para qué me voy a arrepentir de un pecado del cual yo estoy generando una ganancia para mí? ¿Me conviene o me coloca en un lugar el cual yo tanto he deseado? Dios es misericordioso, y al llamar a estos hombres, que la misma palabra de Dios nos pone sus defectos, sus miserias, nos muestra también que el Señor quiere llamarnos a todos, sin distinción, porque en este mundo eso es lo que hay, miseria. Y saben, hermanos, Dios se fijó en esa miseria de la que somos nosotros y la ha asumido para sí mismo. Y esa miseria es la que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y por eso Él murió en la cruz, por cada uno de nosotros, porque sabe que somos tan pequeños, tan frágiles, que si no es por su ayuda y su misericordia, seríamos incapaces de alcanzar la gracia de Dios. Por eso, pidamos al Señor que antes de ver los defectos de los demás, veamos nuestros propios defectos, y así como yo necesito de la misericordia de Dios, también debo comprender que mi hermano también necesita la misericordia de Dios. Y antes de juzgar, hay que orar, porque para eso es que somos cristianos, no solamente para salvarnos nosotros, sino porque el Señor, al llamarnos a la vida cristiana, nos pone en camino. ¿En camino hacia dónde? Hacia el encuentro con el hermano que no conoce a Cristo y que está necesitado de la misericordia de Dios, y yo debo ser ese canal, ese testimonio de la misericordia de Dios para el que más lo necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.